oreja de cerdo y tenemos cuerito. Yo ahora quiero meter todo este zapallo para que quede bien pulento todo. Y antes que nada, argentino. Bueno, a ver, quiero tu opinión, Ana. Todo por el locro argentino. Hola gente, mi nombre es Ana y yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. ¡Feliz 25 de mayo, argentinos! Hoy vamos a hacer algo muy especial. Desde Rusia, en la casa de los padres de Ana, vamos a hacer un locro argentino para celebrar como corresponde. No les prometemos el locro más tradicional de Argentina porque conseguir los ingredientes en Rusia fue un quilombo. Un quilombo bárbaro. Pero la intención patria está. Sí. Y quédense hasta el final porque mis suegros rusos van a decidir si este locro argen ruso está aprobado o no. Así que ¡a cocinar! Acá tenemos los ingredientes. Como le dijimos con Ana, fue un caos conseguirlos. Tuvimos 2 días literal yendo a todos los supermercados de Kazán, de la ciudad natal de Ana, a todos los mercados, bazares. Buscamos por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? Porque no hay ni maíz blanco ni maíz amarillo como normal. Claro, no estamos en temporada y no hay. Sí. Habíamos conseguido un contacto que nos traía el maíz blanco desde Chechenia. Es re lejos, sí, muy caro también todo muy eso. Caro, o sea, era demasiado caro. Y de Chechenia, aparte. Sí, también delivery va a tardar, no sé, un mes tal vez. Pero no, necesitamos preparar ya. Hay que preparar el locro. Juli, pero decime por favor, ¿qué otro problema tuvimos? ¿Qué otro problema tuvimos? Es que estamos en un Tatarstán, que es una región que generalmente hay musulmanes. Y estamos en Kazán. Tenés el 50% ruso y el 50% tártaros. Los tártaros son musulmanes, los rusos ortodoxos. Pero está lleno de carnicerías de esas de musulmanes halal que no tienen cerdo, no comen cerdo. Y entonces no podíamos conseguir ni oreja de chancho, ni cuerito, ni patita, nada. Entonces no sabíamos por dónde buscar. Entonces íbamos comprando un poquito acá, un poquito allá. Nos recorrimos toda la ciudad, gente. Todo por el locro argentino. Juli, cuéntame por favor qué tenemos arriba de la mesa. Gente, tenemos zapallo anco que conseguimos. Esperemos que esté bueno realmente. Sí. Eso es lo único que me preocupa. Un poco de ajo. Cebollita de verdeo. O si son de España, cebolleta. Cebollas. Morroncito o pimiento. Tenemos estos chorizos que son, no sé, como medio salchicha. Estamos en Rusia, gente. No me critiquen. Esperamos que esté rico. Estas salchichas que supuestamente son picantitas, sí. Que eso era lo que queríamos nosotros. Conseguimos costilla de cerdo, es lo que hay. Tenemos oreja de cerdo y tenemos cuerito, sí. Que está acá. Un montón de cuero en realidad. Ayer lo estuve hirviendo durante un tiempo. Sí. Después, legumbres, tenemos garbanzos. Que los dejé en remojo 12 horas, al igual que estos porotos. Estos porotos son un poquito raros, pero bueno, son porotos. Es Rusia, Juli. Nosotros le ponemos toda la onda. Sí. Va a salir exquisito. Exquisito, sí. Se van a chupar los dedos los suegros. Vamos a ver. Primero, gente, vamos a cortar en cubitos todo el zapallo. Juli tiene gorrito. Acá tenemos al lado Masha, mi gatita. Y bueno, Juli está cortando. Ahora pelando. Bueno. Yo ya siento olor de zapallo en realidad. Tal vez está bueno. Sí, tiene olorcito dulce, ¿eh? ¿Viste? Ojalá que esté bueno. Ojalá. Es lo que más me preocupa, el zapallo. Es importante el zapallo, amor. Sí, por supuesto, yo entiendo. Yo sé, gente, que hay muchas recetas y muchas formas de hacer el locro. Les soy sincero, es el primer locro que hago en mi vida y encima en Rusia. Sí, es algo loco. Pero bueno, es una fecha patria, hay que hacer patria y más cuando uno está fuera de su tierra. Y hay que mostrar nuestra cultura. Sí, a todos. Yo quiero conocer mucho cultura de ustedes, cultura de los argentinos. Y Ana quiere viajar a Argentina, ¿eh? Sí, por supuesto. Y en realidad, nosotros tenemos un objetivo muy importante, conocer cada la provincia en Argentina. Cada una de las provincias de Argentina. Exacto. Para conocer la gastronomía, para conocer a la gente, los paisajes, todo. La música. Y música, sí. A Ana le encantan los animales. Sí. Mientras que Juli está cocinando, yo quiero mostrar algo muy típico de mi familia. Algo muy típico ruso. Miren qué tenemos acá en nuestro balcón. Es en serio como, no sé, una selva rusa. Todo alrededor de mí, de diferentes plantas que pronto en realidad mis papás y nosotros vamos a ayudar. Vamos a plantar en casa de campo. Miren, gente, por ejemplo, todo es tomates. Después, no sé, en 2 meses tal vez van a tener grandes tomates. Flores, también tomates.
Bueno, vamos a ver qué hace Julia ahora. Amor, yo ahora voy a llorar otra vez, amor. ¿Por qué? Miren qué él hace. Él corta la cebolla. Y bueno, hay que hacerlo. Oh, voy a llorar. Gente, algo importante. Algo importante que aprendí con mis suegros. Acá, como en Rusia se le da tanta importancia a la tierra, los rusos ¿qué hacen? Toda la cáscara de cebolla la acumulan para después dársela como abono a la tierra. Que es Exacto. muy importante. Y en realidad, gente, no solo cebolla, también cáscara de los huevos. La cáscara de los huevos también, Es entre muy otras importante. cositas. La importancia de la tierra, gente. Hay que darle importancia. Amor, no llores. Gente, la cebolla rusa es fuerte. Sí, pero no llores, por favor. Para mí es más fuerte la cebolla rusa que la argentina. ¿En serio? Oh, Tu cara, amor, es roja. no me pongan en los comentarios que estoy llorando por el partido del otro día del rojo, ¿eh? No sean malos. Yo los conozco a ustedes. Estoy triste, gente, por eso me ven llorando. Porque Ana está cocinando por primera vez desde que nos conocimos. Ay, no, es una mentira, gente. Yo cociné muchas veces, amor, en España, en Kazán también, bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quiero hacer mojonjojo. ¿Cómo? Mojonjojo. ¿Mojonjojo? Bueno, en realidad yo hago esto por primera vez. No sé, Juli me explicó que necesito hacer así. ¿Vieron gente que no sabe? ¿Vieron que no les mentía? Yo estoy cagando. Ana, No solo de ser fuerte, o va, no va a explotar, Ana. Tranqui. de serio hacer fuerza. Dale. ¿Dónde está la fuerza rusa? No, en serio, re fuerte este morroncito. Bueno, Bueno, y ahora lo vas a cortar en cuadraditos. en cuadraditos chiquititos. Bueno, tal vez no tanto. Bueno, yo empiezo a cortar morroncito. Una rusa cocinando, por fin. Ay, amor, yo puedo cocinar. ¿Qué Pasa sabes que- cocinar? A ver. Bueno, pelmeni, pasta, gacha. No, chicos, en serio, pasa que yo siempre trabajo. Entonces, no Juli. tengo tiempo para cocinar. El Juli no trabaja. Vos también trabajas, amor. Pasa que vos trabajas con otra manera. ¿Entendés? ¿Entendés? Entiendo. Bueno, ahora decime, ¿con cuál? ¿Así? ¿Tan grandes? No, ¿O así hay- chiquitito, más chiquito, sí. ¿Así? Corte ruso. Ahí está, ¿Corte muy bien. ruso? Bueno, En cuadradito, amor, no en tiras. bueno, qué sé yo. No pasa nada. ¿Qué sé yo? Gente, ¿Qué sé yo? es mi frase favorita. Pero cuando, amor, yo voy a cortar todo eso, es 10 años, no sé. Ya tenemos todas las verduritas cortadas. Entra primero un buen chorro de aceite. Que empape, que empape. Exacto. Verduritas adentro. Adentro. Oh. No sé, gente, yo soy una chica chiquitita y no sé, siempre yo tengo miedo un montón de este ruido cuando se hace. No sé, yo tengo miedo que voy a manchar y voy a tener, no sé, en todos lados algo doloroso. Yo porque aprendí a cocinar de chiquito. Yo no. Y aparte en España laburé en cocinas de hoteles. Sí. Ah, viendo se aprende. Ahora sofreímos un poco las verduras. Sí. Parece que le he hecho un poquito más de aceite. Bueno, mi cocinero, cocina. Cociná, mirá cómo me trata la rusa. Pero bueno, yo no soy tan mala, yo también voy a ayudar a él. Vos sos mi ayudante hoy. Exacto. Una rusa. Es una argentina. ¿Qué tal? Tu amor. Qué linda que sos. Gracias. Cocinando, escuchando música argentina. ¿Sabés qué falta? ¿Qué falta? Un tintillo, gente. Tintillo. Pero ya compramos en realidad. Yo. Tráelo que le mostramos a la gente. Vinillo, tintillo. Gente, el vinito se llama Petra de los Andes, es chileno del 2023. Un lindo vino parece. No había argentinos, en realidad sí había un par, pero eran medio de baja calidad. Entonces quería quedar bien con el suegro. Sí, decidimos comprar eso. Así que nada, vamos a destaparlo. Espero que va a cantar. Espero que va a ser riquísimo. El tintillo. Tintillo. Pero yo digo en realidad vinillo, gente. No sé, me gusta más esta palabra, vinillo. Ya tenemos la verdura sofrita. Vamos a agregarle la carne. Vamos. Cerdito. Las costillitas de cerdo, mirá. La manteca. Vamos a ver lo que sale de acá, ¿eh? No sé, me parece que va a estar un montón de Vamos a comer carne. locro una semana. Y muy rico. Sí. Y esto es un pedacito de carne que le saca las costillas.
Sí. Parece como si fuese, no sé, una entraña. ¿Entraña? Algo importante. Acá tengo oreja de chancho y cuerito. Patita lamentablemente no pudimos conseguir. Pero bueno, es un montón de colágeno. A mí me encanta colágeno. Por eso. Mirá cómo va. Una olla popular. Sí, tiene de todo. En realidad, chicos, ayer cuando nosotros compramos al final todo ese de chanchito, una chica que vendió todo eso a mí, ella me preguntaba, pero ¿para qué querés conseguir todo eso? ¿Cómo quieres vender después a una bruja? ¿Qué quieres hacer Claro, con eso? le hacía así la carnicera. Yo digo, no, solo es un argentino que quiere cocinar para mí y para mi familia un plato típico argentino. Y yo, tal vez va a estar rico, sí. Obvio. Bueno, gente, vamos a abrir el chileno. Mira cómo sale el corchito. Opa, qué rápido. Oh. Ese sonido es placer. Bueno, vamos a probar. Lindo. ¿Lindo? No sé si te va a gustar porque es un vino Fuerte. con presencia, con Bueno, sabor. a mí no me gusta casi ni uno vino. Yo no tomo vino. Opa. ¿Cómo se sale? Lindo. Bueno, para mí muy poquitito, por favor. Y un locro que tenía que estar acompañado con un buen tinto, si no. Bueno. Primero vos, bebé. Bueno. ¡Oh, qué olor fuerte! Fuerte, pero no me gusta. Segura que para personas que aman eso tipo de vino, no sé, le encanta, le vuelve la cabeza, pero a mí... Yo quiero Fernet, chicos, dame Fernet, amor, ¿por qué no traemos Fernet? Porque ahora el Fernet lo estamos guardando. Primero que el Fernet es carísimo en Rusia, pero lo Eso estamos sí. guardando para el asado tradicional que vamos a hacer muy pronto en la casa del campo. Con corte de carne de vaca, con achura, con lo que se consiga acá en Rusia, no sé, un invento. Y bueno, probamos. A ver cómo está el tinto. Sí. Es fuerte, ¿eh? Sí. Lindo vino, ¿eh? Qué sabor. Sí. Es fuerte. No es un vino ni ácido ni súper fuerte, No. pero tiene sabor, tiene presencia. Sí, y después Se le en siente la boca... la madera, todo. Sí, y después en la boca no como acidez, como está así. Mira, plano. este vino es de Maipo. Maipo, Maipo, Chile. isla de Maipo. Isla de Maipo. Sí. Muy famosos en el mundo los vinos chilenos, igual que los argentinos. ¿Sí? A mí me encanta el vino Angélica Zapata, El Enemigo, de Beca Tena. Son vinazos. A mí me gusta Fernet. ¿Sabes esta marca? De Branca. Exacto. Y ahora, gente, vamos a agregarle las salchichitas estas que compramos. Sí. Que supuestamente son picantitas. Vamos a ver Espero después. mucho. Sí. Y este choricito, Sí. que lo probamos con Ana y está riquísimo. Un montonazo de todo. Pero bueno. Yo creo que vamos como una semana con tus papás locro. Perfecto. A mí me encanta comer, vos sabes. Gente, ahora esto se deja 40 minutos ahí y después seguimos. ¡Qué canción buena! Esa. Canción mi favorita en realidad. Bueno, yo canto como una rara, pero pronto tal vez voy a aprender cómo bailar como una argentina, no sé. Yo también. Si no te gusta. Ay. Oh. Bueno, chévere, la cinturita. Tenés que poner una pollera vos. ¿Apoyera? Sí. ¿Apoyera? Ella es bonita. ¡Apa! ¡Apa! ¿Y cómo dice? Sabe que grita. El bombón asesino que sabe bombón bien latino, bon suculento, me dicen bombón casamiento. Tin, tin. Cuando quiere, insaciable, me dicen bombón masticable, me dicen bombón. ¡Qué atmósfera linda! Esto es Argentina.
Ahora, gente, las legumbres. Sí. Garbanzo, no sé cuánto. A ojo. Sí. A un ojo grande. Un montón, ¿no? No, pedo se va a tirar mi suegro. No solo los suegros, amor, nosotros los dos. Vos, En a una- mí me da miedo Ana. Mirá, ¿Por qué decís eso? mirá. Era como, pará, no. Amor, Eran 2 bolsas. qué boludo. Habíamos puesto 2 bolsas, no me acordaba. Sí, Ya le pegó el vino de Juli. sí, pero bueno, bolsa está limpia. Mirá. Pa. Hermoso. Muerto, pero no todo tal vez. Es un montón. Ya está. Y falta el zapallo. Sí, por eso. Encima nuestro olla es re grandísima. No sé ¿Sabes lo que cuántos vamos a hacer, litros. Ana? Vamos a ir Sí, a la calle y le vamos a dar locro a toda la gente que pase. A los vecinos. puede ser. Ellos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Orejas de chancho. Junto a Ana, junto a mi bandera hermosa que la amo con toda mi alma. Sí. Escuchando a José Larralde, un cantautor, un poeta del folclore argentino. Unas canciones hermosas. Tiene, por Sí. ejemplo, ahora estamos escuchando Patagonia. Muy hermosa también Me esta canción. encanta. No sé, es muy emocionante estar acá en Rusia haciendo un locro argentino, algo tan argentino. Junto a Ana, para su familia, para que conozcan un poco más de nuestra cultura, de nuestra tierra. Sí. No sé, es emocionante la verdad. Es acercar un poquito más a Argentina a este país y sentirme un poco más en casa yo. Sí, la verdad para mí, por ejemplo, es también muy especial, porque yo puedo conocer un poquito más tu cultura, acercar más de Argentina, sentir más esa cultura. Y por ejemplo, Rusia y Argentina es culturas muy distintas, pero con algunas cositas, Con algunas similitudes. sí, Y día a día nos acercamos más. sí, exacto, Por ustedes brindamos. por ustedes. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Gente, vamos a hacer la salsita picante para el locro. Sí. Cebolla de verdeo, vamos a sofreír. Tiki, ¿Qué más? a mezclar un poco. Una vez sofrita, se saca del fuego y se le pone pimentón, bastante. Cosa que quede bien rojito. Ya tenemos la cebolla de verdeo sofrita. Ahora bastante pimentón. Que quede bien colorida la salsita. El Interesante. pimentón se le pica, pero esto sí que lo voy a echar un poquito. Sí, este va a picar. Que pique. Pica cuando entra, pica cuando sale. Esa es la Ay, técnica. amor. ¿De qué hablas? La gente entiende. Sí, yo también entiendo, eso pasa. Yo soy español ahora. Yo sé español. Contale a la gente. Ana aprendió español en un mes, para el que no sabe. Sí, yo aprendí español por un mes. En casi cada video hablamos de eso, pero sí, es muy importante decir porque es algo wow por muchas personas. Y sí, yo aprendí solo para Juli en un mes español. Y Y listo. Juli, ¿vos cuándo vas a aprender ruso? ¿O te da tiempo? Por ahora no tenemos tiempo para trabajar normal, para dormir normal. Se lo dice Ana, para que vean que yo no miento. ¿O no? Sí, sí, eso sí. Un poco más de aceite. Y para que quede salsita, si no va a quedar muy espeso. Sí. Ana, ¿qué estás haciendo ahora? Yo ahora quiero meter todo este zapallo para que quede bien pulento todo. Locro bien pulenta. Sí. Miren esta olla, Va a gente. estar perfecto todo. La olla popular. Y acá tenemos la rusa haciendo Exacto. locro argentino, Sí. papá. Por mi primera vez. Y bueno, en realidad Julio también hace todo esto por su primera vez. ¿Te gusta? Increíble. Sí. ¿Te gustan las costumbres argentinas? Sí. Es muy interesante para mí, por ejemplo, este. ¿Por qué tan grandes todas pedazos? Pero bueno, yo tengo costumbre. ¿Vos entendés que más allá de la comida en Argentina, lo importante es poder compartir en familia, con amigos, Sí. con la yo gente que entiendo uno eso. quiere? Sí, es muy interesante para mí. En realidad, por ahora, en Rusia falta eso.
porque no tenemos esta costumbre, pero me encanta de los argentinos. De compartir. Sí. El mate, el asado, el Exacto. vino, el Sí. locro, la empanada, todo. Sí, es muy lindo en realidad. Bueno, gente, vamos a empezar a emplatar locrito Por fin para los tenemos suegros. mis papás al lado. Quedó espectacular, me parece, Sí. ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene de todo. Tiene un montón de cosas. Mi suegro recién lo estaba viendo, me dijo, poneme de todo. Sí, ellos están Mirá, un se montón de horas deshace sin esto. comida. Uf, sí. No, quedó espectacular, me parece, Sí, amor. qué cosquilla. ¿Cosquilla o costilla? Costilla. Costilla. Bueno, yo siempre cosquilla digo. Bueno, este Un montón. para tu mamá. Mi mamá no va a querer con costilla. Vamos ¿Costilla? con papá. ¿Sergey? ¿Вкусно пахнет? Вкусно пахнет. Bueno, ahora para la suegra. Un buen platazo. Locro argentino. Está recaliente. Sí. Decirles por favor que tengan cuidado, que está caliente. Говорит аккуратнее, потому что очень горячее. Горячий. Este para mí. ¿Vos querés costilla? No, no ¿En quiero. serio? Yo quiero, no sé, oreja, por ejemplo. Oreja. O piel de chanchito. Los ojos. Ojos no tenemos. No, tengo una costillita O yo chiquitita. no vi. A mi bebé. Sí. Y ahora el plato grande para el Juli. Dale. Mirá. И вiste, vos estabas re preocupado sobre todo este ощущай, не так, no, viste. Mirá cómo fue bajando, ¿eh? En Exacto. serio. Pero después, chicos, no sé, para nuestra casa va a quedar, no sé cuánto, amor, 8 litros tal vez. Ya va, se comerá locro toda la semana. Vamos a comer y probar. Y a ver qué opina mi suegra. Bueno, Как это называется, Анют? Это называется локра. Локра. locro. Локро. Давайте. Я попробую. Очень интересно. Мы еще сами пока не пробовали. Потом скажем, на, что на нам нас внутри. тренируетесь, да? Горяченькая. Ну, Горячая. ушки мне нравятся всегда. Я люблю ушки. Вкус из-за горячести пока не чувствуется. Да. Не надо было так горячо. Dice que está muy caliente, por eso no tiene como sabor tan fuerte. А, та- Sí, а так, poco- а так poco нормально, вкусно. очень даже вкусно. Вкусно? А то, что вот мясо, попробуйте отдельно мясо. Свиной кожи в супе мы никогда еще не ели. Но вам нравится? Это же очень жирно. Нет, я люблю все вот это вот. Ну, это на любителей, конечно. Это на любителей. Ну, вкусно, мне нравится. Сладость от тыквы. Bueno, a ver, quiero tu opinión, Ana. Я Es никогда суп interesante. не ел с тыквой. Ana quiere, le gustan las orejas, todo eso. Sí. Куриный суп. Ahora quiero Я elegir пробовала. exactamente Со свиной picantito. кожей. Todo el colágeno. Я за никуда не поеду. No, colágeno a mí me encanta. Orejas. Oh, eso. No sabe qué es. ¿Y qué tal el sabor? Rico, interesante. Vamos a probar el locro. Dale. Por fin, Julio va a probar. Sí, porque es la primera vez que pruebo el locro en mi Sí. vida. Un La primera vez que lo argentino. hago encima en Rusia. Un argentino prueba por su primera vez en Rusia un real locro. Oh, está de 10. ¿Sí? Sí le falta sal, como dijeron tus papás, pero está de 10. Sí. No, en serio, está bien. Está bien que hay mucho carne de diferentes tipos. Me encanta. Tiene de todo, aparte. Legumbres, carne, Sí, sí, sí. verdura. Muy interesante. Viva Argentina. ¡Viva la patria! Celebrar el 25 de mayo desde Rusia es raro, pero también fue muy lindo. No salió el locro más tradicional del mundo, pero lo hicimos en familia, con amor y con mucha Argentina. Argentinos, ¿salió buen el locro? Díganos en los comentarios, por No favor. sean malos que estamos en Rusia, ¿eh? Les recomendamos ver el video de la choripaneada de la casa de campo o el asado ruso a menos 25 grados. Gracias por estar del otro lado. Por dejar un like, un comentario y compartir los videos que a nosotros nos ayuda un montón. Un montonazo. Y como siempre, gente, ¡Paca!